Clío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Martín, yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, basta de caprichos. Te vistes y vas a tu casa. Un podcast de historia. El 25 de abril de 1974, las calles de Lisboa amanecieron con un levantamiento militar que provocó la caída del régimen fascista más largo de Europa. La dictadura de Antonio de Oliveira Salazar finalmente terminaba luego de casi 5 décadas. Con ella, acababa también el último imperio colonial. O bueno, el último imperio colonial como se los conocía en el siglo XIX. Estado Novo fue el nombre del régimen político, autoritario y corporativista que rigió en Portugal durante 48 años. Bajo el lema Dios, Patria y Familia, el totalitarismo conservador impuso un clima represivo, antidemocrático, colonialista y nacionalista, donde la persecución política y el terrorismo de Estado eran moneda corriente. Salazar presidió el gobierno de facto desde 1925 hasta 1970, cuando muere y lo reemplaza Marcelo Caetano. Fue en este contexto que un sector del ejército opositor al régimen decidió levantar las armas contra Caetano. El apoyo popular se mostró rápidamente en las calles, pese a las recomendaciones de los sublevados para que la gente no saliera de sus casas. Lisboa se convirtió en una fiesta. Una mujer, que llevaba un manojo de claveles, comenzó a regalar flores a los soldados, que las usaron para adornar los caños de sus fusiles como muestra de paz. A la mujer se sumaron otras personas, y el clavel terminó por convertirse en el símbolo de la revolución. Esta flor es uno de los símbolos patrios más importantes de Portugal hasta el día de hoy. Ante la gravedad de la situación, Caetano se refugió hasta que finalmente aceptó la derrota e hizo pública su voluntad de rendirse. A raíz de esto fue llevado de Lisboa a la isla de Madeira, donde estuvo unos pocos días, hasta que los militares, junto con otros colaboradores, le permitieron trasladarse a Brasil. Es muy importante resaltar el rol clave que tuvieron las colonias en la caída del régimen. En paralelo a la revolución de los claveles, las colonias portuguesas también se rebelaron, llevando adelante una lucha que coronaron declarando su independencia, reconocida cuando asume el gobierno democrático en Portugal. Caetano había trabajado en la Universidad de Lisboa, así que cuando se asentó en Río de Janeiro, continuó siendo catedrático y también escribió el libro Testimonio, en el que defiende su obra y señala a los que consideraba responsables de su caída. El ex primer ministro siempre mantuvo su postura colonialista, como podemos escuchar en el siguiente fragmento. Sin las posesiones de ultramar, estamos reducidos a la pobreza, o sea, a la caridad de las naciones más ricas, por lo que es ridículo seguir hablando de independencia nacional. Para una nación que estaba en vísperas de transformarse en una pequeña Suiza, la revolución fue el principio del fin. Nos quedan el sol, el turismo, la pobreza crónica, la emigración en masa y las divisas de la emigración, pero solo en tanto que duren. Las materias primas las tendremos ahora que comprar a las potencias que se apoderaron de ellas, al precio que los magnánimos vendedores tengan a bien establecer. Tal es el precio que los portugueses tendrán que pagar por sus ilusiones de libertad. Caetano murió en 1980 en Río de Janeiro, donde fue enterrado, manifestando su deseo de no regresar jamás a Portugal. De todas formas, el gobierno portugués le había prohibido entrar en su territorio, además de retirarle todo derecho a jubilación como catedrático de la universidad. Es interesante observar cómo, aún en el último cuarto del siglo XX, todavía encontramos resabios de una mentalidad imperialista y colonial que para la época ya estaban caducadas. El último dictador de Portugal representaba los ideales obsoletos del colonialismo clásico del siglo XIX, y la realidad es que a fines del siglo XX ya resultaban muy poco convincentes.
Caetano no se había dado cuenta que las grandes potencias del momento, como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, se habían despojado de sus colonias en el sentido tradicional de la palabra. Caetano no se dio cuenta que hay formas mucho más sutiles y eficientes de subordinar la economía de un país a los intereses de otro sin necesidad de conquistar militarmente su territorio. Si querés saber más sobre la revolución de los claveles, busca la publicación en @Clio y la Turba en Instagram.